Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura. Nuestra invitada de hoy es Sandra Martínez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Dianis, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Vale. Voy a quitar el video porque mi conexión está Vale, sí, tranquila. bien. Ujú. Entonces, tú me dirás. Empecemos. Ujú. Bien. Mm, en la página 54, Asayes Bowes dijo, sí, ahí empezamos. Sí. Ujú. Mm, Antoine debía de tener unos 50 años, el pelo rizado y el rostro pálido y arrugado. Llevaba unas gafas de pequeños cristales redondos y algo parecido a una bata de laboratorio de color oscuro. Igual que Ahmed, tenía una expresión amable, aunque con cierto aire académico. Discúlpeme por haberle hecho esperar aquí, se excusó. Esta noche trabajo en la restauración. Hizo un gesto vago señalando a su alrededor. Las estructuras de huesos están desmoronándose. Han sido víctimas del vandalismo. El mantenimiento requiere un esfuerzo constante. Empezaba a respirar mejor. Lo bueno de mis ataques de pánico es que no duran mucho. Era como si mi cuerpo sencillamente no pudiera suministrar la energía requerida. Me sequé el sudor de la frente y susurré. No pasa nada. Antoine asintió en silencio y sonrió con amabilidad. No me sorprende que no le guste estar aquí abajo, dijo. A la mayoría de las personas no les pasa nada hasta que se vacía el lugar. No les gusta estar a solas con sus pensamientos aquí abajo, como estoy yo a diario. Pero, ¿sabe? Se nos quita el miedo haciendo aquellas cosas que nos lo provocan. Se dio un golpecito en los bolsillos y sacó a tientas una pequeña lata. Levantó la tapa y me ofreció un caramelo. Negué con la cabeza. Él se echó uno a la boca y volvió a guardarse la lata en el bolsillo. Cuando era muy pequeño perdí a mi padre. Todo lo que sabía de él pertenecía al pasado. Tal vez de ahí provenga mi interés por la historia, por los archivos. Aunque la imagen de su cuerpo dentro del ataúd me obsesionó durante años, se me quedó grabada. Cuando me surgió la oportunidad de trabajar aquí, pensé, no, no, nada de trabajar con huesos, ni con muertos. Es lo último que me interesa. Pero entonces me di cuenta de que debía aceptarlo precisamente porque me daban miedo los muertos. Fue liberador. Sonrió y señaló el entorno con las manos. Luego se inclinó para acercarse a mí y me miró fijamente. ¿Se encuentra mejor?, preguntó. Asentí con la cabeza. Oh, exclamó, como si acabara de recordar algo. Tome, me pasó un paquetico y un pergamino rectangular doblado, como el que me había entregado Ahmed en Turquía. Tengo que seguir trabajando, dijo, pero supongo que no le importará que lo deje ahora, ¿verdad? Sacudí la cabeza e intenté sonreír un tanto sorprendido por la brevedad del encuentro para el que había viajado desde tan lejos. Nos quedamos los dos ahí plantados. Creo que sabrá encontrar el camino de regreso, dijo Antón. Se dirigió hacia la verja metálica y señaló el túnel débilmente iluminado. Por allí, me indicó. Siga el túnel y no tome ninguno de los atajos por las verjas abiertas. He pedido a Jean que no cerrara la puerta para que usted pueda salir. Me había guardado en el bolsillo el paquetito y el pergamino. Gracias, dije al pasar junto a Antoine. Gracias. Mientras avanzaba a toda prisa por el túnel, oía a Antoine gritar. Valor, Jonathan. Es la única forma de vivir. Y recuerde, la valentía no es algo que uno sienta, es algo que uno demuestra. Fui avanzando a través de los túneles. La simetría, el ingenio, la intrincada disposición de los huesos era un alivio comparado con el caótico desorden del túnel de Antoine. Si no hubiera estado tan ansioso por salir de aquel espacio cerrado, me habría quedado un rato para apreciar la maestría de las estructuras. Pero en lugar de eso, iba inspirando profundamente y recordándome que el final del túnel estaba a la vuelta de la esquina, o de la esquina siguiente. Finalmente me encontré al pie de otra escalera de piedra. La subí tan rápido como pude. Me dolían un poco las piernas por el ascenso del día anterior al Arco del Triunfo. Cuando llegué arriba, salí al exterior aliviado. El aire fresco de la noche fue como una bendición. Inspiré varias veces con ansia antes de caminar por la acera hasta un banco. Me hundí en el asiento y centré mi atención en el paquete que me había entregado Antonio. Retiré varias capas de pañuelos de papel de color amarillo. En el centro del envoltorio había una diminuta calavera de metal.
Tenía las mandíbulas abiertas como si estuviera sonriendo o riéndose. Eso me arrancó una sonrisa. Le di la vuelta. Parecía de bronce envejecido o de alguna aleación de acero. Tomé el saquito que llevaba colgado del cuello y guardé el talismán dentro. Luego desplegué con cuidado el pergamino. El título era Acoge tus miedos. Se me escapó la risa. Por supuesto que ese talismán tenía que ver con el miedo. Seguí leyendo. Lo que nos retiene en la vida es la arquitectura invisible del miedo. Nos hace permanecer en nuestras zonas de bienestar, que son, en realidad, los lugares menos seguros en los que vivir. De hecho, el mayor riesgo en la vida es el de no correr riesgos. Sin embargo, cada vez que hacemos aquello que tememos, recuperamos la fuerza que nos ha robado el miedo, porque nuestra fuerza reside del otro lado de nuestros temores. No puede haber concesiones. Cada vez que asumimos el malestar que generan el crecimiento y la evolución, nos volvemos más libres. Cuantos más miedos afrontemos, más poder recuperaremos. De esta forma, nos volvemos no solo valientes, sino poderosos y logramos vivir la vida de nuestros sueños. Saqué el cuaderno del bolsillo de la chaqueta y guardé el pergamino dentro. Tras volver a colgarme la bolsita de cuero al cuello, me levanté y me dirigí hacia el metro. Todavía no eran ni las 6:30. Toda la aventura de la catacumba me había llevado menos de una hora. Durante la tarde había recibido un mensaje de Julián en el que me decía que tendría un billete de avión en la terminal del aeropuerto a la mañana siguiente. Disponía de toda la tarde para mí. Decidí regresar al hotel para refrescarme un poco. Luego iría a la Place du Trocadero, cruzando el río por la Torre Eiffel. Cenaría en un restaurante de la zona y contemplaría las luces de la torre antes de irme a dormir. Me bajé del metro en la parada Charles de Gaulle y me encaminé hacia los Campos Elíseos. Durante todo el camino de regreso estuve abstraído. Pensaba en los momentos en la oscuridad que había vivido en aquel túnel, en el pánico que había sentido y en que había sobrevivido. Al llegar al vestíbulo del hotel me dirigí hacia el ascensor. Cuando se abrieron las puertas entré y apreté el 4. Apreté el 4. Miré hacia el vestíbulo pero no me moví. Las puertas se cerraron lentamente y el ascensor empezó a subir. Era la primera vez que cogía el ascensor en 20 años. Estaba aterrorizado, pero me sentía bien. Capítulo 5. Había intentado localizar varias veces a Julia mientras estaba en París, pero no me contestaba el teléfono. No me había informado sobre mi siguiente destino, ni sobre mi siguiente anfitrión, ni durante cuánto tiempo estaría con él. Apreté los dientes. Merecía alguna explicación, algunos detalles, alguna información. Lo llamé una vez más, pero no recibí respuesta. Así que a la mañana siguiente me quedé plantado como un tonto delante del sorprendido empleado del mostrador del embarque de Air France, con los ojos desorbitados y voz de soprano. ¿Osaka? Pregunté chillando. ¿Japón? Estás de broma, ¿no? No sé por qué, pero aquel destino en particular me hizo perder los estribos. Supongo que fue la idea de someter mi cuerpo, ya aturdido por el jet lag, a un vuelo de 12 horas. Empezó a dolerme la cabeza solo de pensar en otro lugar en el que nunca había estado, en llegar a otro país donde no conocía a nadie y cuyo idioma desconocía por completo. Mientras avanzaba arrastrando los pies por el pasillo del avión, me di cuenta, abatido, de que estaba en el asiento de en medio de una fila de 3 en el pasillo central. A un lado tenía un hombre corpulento que, de inmediato, se adueñó del reposabrazos. Al otro lado había una mujer menuda que sacó apresurada un libro del bolso y lo puso sobre la mesita desplegable. Era la señal inequívoca e internacional de no me dirijas la palabra. A mí, Plin. No estaba de humor para conversaciones. Pensé en leer algo o ver una película, pero la cabeza no paraba de darme vueltas. Repasaba de forma incesante todo lo que me había pasado durante aquellos últimos días. Y no acababa de encontrarme a gusto. No era solo por el tipo repantigado en el asiento de al lado, ni por la corriente helada que notaba cerca de mi oído derecho, cortesía de los esfuerzos de mi vecina por regular el aire acondicionado de su asiento. La ropa me apretaba y me picaba, tenía la boca seca y nuevamente la sensación de que el cordón de piel del saquito se me clavaba en el cuello. No sin cierta dificultad logré sacármelo debajo de la camisa.
Me lo metí en el bolsillo del pantalón, pero no encontraba una forma de colocarlo de modo que no se me clavara en la cadera. Tenía la mochila enterrada en el compartimiento superior y no quería guardarlo en el bolsillo del respaldo del asiento de delante. Estaba seguro de que acabaría olvidándomelo al bajar del avión. Mientras me palpaba los bolsillos y me revolvía en el asiento, la mujer de al lado lanzó un sonoro suspiro. Me fastidió, pero ella tenía razón, estaba siendo muy molesto. Volví a colgarme el saquito del cuello y lo oculté bajo la camisa. Cuando ya llevábamos 6 horas de vuelo, empecé a pensar en lo que me esperaba. Llegaría a Osaka por la mañana, aunque, según el horario de París, sería bien entrada la noche. Iba a perder toda una noche de sueño. Es más, tenía 6 horas por delante, 6 horas más en un espacio claustrofóbico. Pensé que la única solución sería echar un sueñecito con la esperanza de que unas horas de descanso hicieran el viaje más llevadero y me ayudaran a pasar mejor mi primer día en Japón. Estaba claro que otros pasajeros habían tenido la misma idea. El tipo que tenía al lado había caído redondo. La mujer había acabado el libro, había reclinado el asiento y había cerrado los ojos. De hecho, todos los que me rodeaban se habían quedado callados, todos menos dos chicas jóvenes que tenía justo detrás. Hablaban mi idioma. Durante las primeras horas del vuelo las había oído decir que una de ellas iba a Osaka para enseñar inglés como segunda lengua. La otra chica había explicado con un marcado acento francés que tenía parientes viviendo en Osaka. Iba a aprovechar su casa como campamento base durante un viaje a pie a través de Asia durante 3 meses. Habían estado intercambiando información general, pero cuando el viaje llegó a su Ecuador empezaron a tocar temas más personales. En ese momento imprimieron tal energía, entusiasmo y volumen a la conversación que parecía más apropiada para un club nocturno que para un avión abarrotado de gente. Intenté ignorar sus palabras, pero no pude. Saqué un par de auriculares del asiento y me los puse. Fui cambiando de canal en la consola del reposabrazos, buscando el que emitía música relajante, pero no había nada que me impidiera escuchar el sonsonete de las voces que tenía detrás. No me explicaba cómo podía estar roncando el tipo de al lado con todo ese jaleo. Las horas siguieron pasando y se me hicieron interminables. Escuché hablar a las chicas sobre amantes que las habían engañado y sobre amigos que solo aparecían cuando las cosas marchaban bien, sobre asombrosas clases de yoga y estilosos tatuajes, sobre extensiones de pelo e intensas limpiezas de color. Cuando empezaron a hablar de sus planes de futuro, se me despertaron los instintos asesinos. Al final encontré un canal de comedias, aunque las risas enlatadas no contribuyeron a relajarme. Cuando por fin bajé del avión, a, trom a trompicones, medio día después de haber subido a duras penas, dejando atrás 12 horas imposibles de aire reciclado y calambres en las piernas, estaba aturdido y desorientado hasta límites insospechados. Sin saber qué otra cosa hacer, seguí a la multitud hasta llegar a un mar de personas que intentaban avanzar en empujones hacia las cintas de recogida de equipaje. Sabía muy bien que no tenía sentido empeñarse en avanzar a base de codazos hasta la primera fila de la cinta. Algunas veces el equipaje tarda tanto en llegar que parece que las maletas hubieran llegado en el Queen Mary y no en el avión en el que uno ha viajado. Me acerqué a una pared y me dejé caer al suelo hasta quedarme en cuclillas. Saqué el móvil del bolsillo y lo encendí. Vi enseguida un mensaje de Julián. Querido Jonathan, siento no haber estado disponible cuando me llamabas, ni haberte dado más detalles sobre el viaje. Te dejé otro mensaje en el contestador del hotel con el nombre del siguiente guardián y las instrucciones, pero no sé por qué no quedó registrado. En cualquier caso, estarás en Japón con una encantadora joven llamada Sato Ayame. Ayame es un nombre de pila. En la, en la pensión de su familia en Kioto. Se reunirá contigo en el aeropuerto. Disfruta de tu estancia en Japón. Que te diviertas, Julián. Envié un mensaje a Nisha y a Adam, donde les decía que había llegado a Osaka y luego volví a guardarme el móvil en el bolsillo. Al hacerlo, oí una voz que me sonaba. Ha sido genial conocerte. La voz procedía de una de las dos chicas que estaban juntas delante de la cinta del equipaje. Tenía que ser una de mis parlanchinas vecinas. Noté un incipiente dolor de cabeza. No había ni rastro del equipaje. Me enderecé y fui en busca de un lavabo. Cuando regresé, las maletas estaban cayendo en cascada por la rampa y empezaban a girar por la cinta. La chica del pelo negro se agachó y recogió una maleta rosa estilo Burberry que me acerqué a la cinta. Cuando hubo completado una vuelta, vi que mi maleta no estaba y miré hacia la rampa.
20 minutos después, seguí allí esperando a que mi maleta negra cayera por la rampa y se dirigiese hacia mí. Volví a mirar los bultos que seguían dando vueltas sobre la cinta. Sin embargo, por mucho que lo deseara, mi equipaje no estaba entre ellos. Llevaba un cepillo de dientes y una muda de ropa en la mochila, pero los demás artículos de aseo y la mayoría de mis cosas estaban en la maleta extraviada. La tensión empezaba a presionarme las sienes. Notaba el latido del corazón en la cabeza, sentía una presión en el pecho. ¿Por qué a mí? Pensé. Me hallaba a miles de kilómetros de casa y no tenía mis cosas, y ahora debía de asumir este engorro. La mayoría de los pasajeros de mi vuelo se habían esfumado. Eché un vistazo a mi alrededor. El aeropuerto de Kansai era nuevo, todo relucía, pero, como muchos otros aeropuertos gigantescos, era como un laberinto. Era como un laberinto. Un gran espacio confuso que parecía abarrotado y desierto al mismo tiempo. Resultaba desconcertante. Los letreros estaban en japonés y en inglés, pero el inglés figuraba abreviado. Empecé a desesperarme pensando en hacia dónde debía ir o qué debía hacer. Todavía tenía que enfrentarme a las colas de aduana e inmigración antes de alcanzar la zona de llegadas y reunirme con Nayami. El largo vuelo, la cháchara de las pasajeras, mi profundo cansancio, era como si alguien me hubiera dado a un pequeño interruptor. De repente, ya no me sentía ansioso, sino furioso. Tenía el corazón desbocado y las piernas inquietas, como si me corriera electricidad por las venas. Me percaté de la presencia de un hombre uniformado con pinta de ser personal del aeropuerto. Prácticamente me abalancé sobre él. Cuando lo pienso ahora me doy cuenta de la suerte que tuve. Con los tiempos que corren, no es muy buena idea perder los nervios con un trabajador aeroportuario. Fue un milagro que no me llevaran a rastras hasta algún cuartucho de interrogatorios, o peor aún, que me detuvieran. Por algún motivo me acompañaron durante todo el recorrido de aduanas e inmigración. Me presentaron a un empleado de la compañía que llevaron amablemente hasta la zona de llegadas, tembloroso y agotado. Sin embargo, antes de todo eso, había soltado todo cuanto se me pasaba por la cabeza, en inglés y en un francés rudimentario, a todo el que quisiera escucharlo. Tal vez la barrera lingüística hizo que parte de lo que decía fuera un misterio para las personas que me habían ayudado. Parecía difícil creer que solo la amabilidad y el decoro hubieran impedido que esas personas me enviasen a tomar viento fresco. Mi arranque de ira y todas las maniobras derivadas del mismo me habían dejado una sensación de vacío y fragilidad. Lo único que quería era desplumarme en el asiento del coche y que me llevasen a una cama cómoda. Eché un vistazo al vestíbulo de llegadas con desesperación. A varios metros de distancia, cerca de unos asientos y de una hilera de cabinas telefónicas, había una mujer de unos 30 años. Tenía una larga melena de pelo lacio, vestía una camisa de color verde chillón y vaqueros descoloridos. No llevaba letrero como Ahmed, sino que estaba claramente buscando a alguien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ladeó la cabeza y se acercó a mí. A medida que se aproximaba, me sonrió. ¿Hajime Mashite Jonathan Landry Sama? Me preguntó. Asentí con la cabeza y ella se inclinó para hacerme una discreta reverencia. Entonces recordé que al empezar a trabajar en el departamento comercial de la empresa, hice un cursillo de etiqueta empresarial para el ámbito internacional. Lo había olvidado casi todo, pero caí en cuenta de que en la hora que llevaba en el aeropuerto de Kansai, seguramente había violado todos los códigos de etiqueta de la civilización japonesa. Era un milagro que hubieran tenido tanta paciencia conmigo. Correspondí el saludo con otra reverencia, intentando marcarla más que la de Ayanme. Bienvenido a Japón, dijo ella. Es un gran honor conocerte. Oh, gracias a Dios, hablas mi idioma. Exclamé sin poder disimular mi alegría. Ayame repitió la reverencia y sonrió. Sí, dijo. Enseñó literatura inglesa en la Universidad de Kioto. Saber inglés es una condición sine qua non. Intenté disculparme por el comentario sobre mi idioma y le expliqué por qué sentía tanto alivio. Es que han extraviado mi equipaje, le conté a Yami. Tengo que volver al mostrador de la compañía y darles una dirección donde puedan enviármelo cuando lo encuentren. Ayame me acompañó al mostrador, me pidió permiso para hablar en mi nombre, una oferta que yo acepté encantado. Todavía estaba crispado. No confiaba en no volver a perder los estribos. Ayame habló con el empleado en japonés y al alejarse del mostrador me contó que el equipaje había sido localizado y que llegaría en un vuelo posterior a Osaka. Me lo enviarían por mensajería a la pensión de Kioto en cuanto llegase. Luego empezó a caminar por el largo pasillo acristalado. Yo había supuesto que nos dirigíamos
nos dirigiríamos hacia el aeropuerto, hacia el aparcamiento. Pero ella me explicó que cogeríamos el tren del aeropuerto hasta la estación de Kioto y luego un taxi hasta el ryokan de sus padres en la parte este de la ciudad. No sé si dejamos ahí, Dianis. Sí, listo. Bueno, me pareció súper chévere la lectura, muy interesante, especialmente el principio, y quería preguntarte, ¿cómo tú crees que enfrentamos nuestros miedos? Pues realmente lo que dice ahí, si toca vivir esas experiencias a las que uno les tiene miedo para poder hacerle frente a eso y darse cuenta que el miedo es una invención, entonces no existe. Sí, me hace recordar lo que dijo Sadhguru, que dice que realmente el miedo es una película que nosotros nos inventamos en nuestra mente. Y él dice, pues yo te aconsejo una cosa, si vas a hacer películas de miedo que te atormentan, mejor hazte una película de amor, porque igual, o sea, la película simplemente sucede en nuestra mente. Y hay alguien que creo que fue Descartes, no estoy segura, que dice, antes de morir dijo, lo que yo me doy cuenta ahora como en mi lecho de muerte es que el 99% de las cosas que creía que me iban a pasar malas, nunca pasaron. Entonces, como que vivimos en una vida pensando que nos van a pasar ciertas cosas o temiendo algo y simplemente, como dice aquí, somos esclavos de esos pensamientos y no nos permiten ser libres. Me gusta una frase que dice, cada vez que asumimos el malestar que genera el crecimiento y la evolución, nos volvemos más libres. Y dice, de hecho, el más riesgo en la vida es el de no correr riesgos. Y que cuanto más miedos afrontemos, más poder recuperaremos esta forma y nos volvemos no solo valientes, sino poderosos y logramos vivir la vida de nuestros sueños. No sé qué te Muy parece. bonito, ¿Sabes? muy bonito. Sí, otra cosa que también estaba pensando que dice, cuando él estaba en el aeropuerto, dice, de repente ya no me sentía ansioso, sino furioso. Tenía el corazón desbocado y las piernas inquietas como si corriera electricidad por las venas. Y me puse a pensar que me puso presente que en realidad seguramente según la descripción de su vida, él estaba viviendo su vida así en su país de origen, que creo que es Estados Unidos, y a veces somos así, a veces creemos que estamos atormentados, creo que alguna vez lo hablamos, en este lugar donde estamos y creemos que si nos vamos a otro lugar, en ese otro lugar las cosas van a ser diferentes y no es así, porque esos tormentos no están en un lugar del mundo, sino que están en nuestra mente y los llevamos a cualquier lugar donde vayamos, ¿verdad? Uy, sí, así es. Y también lo he vivido. Uno a veces quiere salir del lugar donde está, cuando ese es el lugar perfecto tal vez para un crecimiento y una evolución mucho mayor. Igual, tú con lo que te sientas infeliz, triste o mal, te lo llevas a cualquier parte, entonces va a ser lo mismo en cualquier otra parte. Entonces, bueno, a mí me han pasado cosas muy graciosas con respecto a eso porque siempre he querido irme y viajar y siempre hay cosas que me retienen. Bueno, hay cosas que he estado aprendiendo de eso y es cierto, no puedes huir de ti mismo, ¿no? Sí, no sé si alguien más quiera de pronto compartir, pero es verdad, nosotros nos llevamos lo que está en nuestros pensamientos, que convertimos en nuestras emociones y sentimientos a cualquier parte del mundo. Y, y ahí es donde volvemos a recrear todo lo que hemos recreado en otra parte, solo que tal vez en otro lugar y con otras personas. Así es. Y para ser feliz, sí, no tienes que huir, ¿no? Sino que estar acá. Entonces sí, sí es interesante eso, ver que no, que donde tú vayas vas a vivir lo que necesitas vivir, que viniste a experimentar, ¿no? Sí, Entonces, total.
Bonita, bonita esta parte del libro. Me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho porque siempre que me ha tocado leer las dos veces, Dianis, tiene que ver con viajes. Yo te digo, me encanta viajar. Sí. O sea, no sé. Y en esta época de pandemia que es un poco más restringido, Bueno, al menos nuestra mente y viaja. hasta el mismo. Sí, Algo me dice, viaja, vete. sí, tal vez, y ya estamos mirando a lugares a donde vamos a ir. A Francia a visitar una tumbas. O podemos ir a Osaka. Ya, Ajá, qué lindo ir a Osaka. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana continuamos con la lectura y de verdad gracias. Y si alguien de pronto quiere comentar algo, ya saben que el micrófono siempre está abierto, nos pueden contar por chat, estamos pendientes. Un abrazo muy fuerte a todos, que tengan un excelente día. Y bueno, el mensaje de hoy creo que sería como enfrentemos nuestros miedos y veamos qué pasa. Al final, Jonathan se subió al ascensor y sobrevivió. Y sobrevivimos seguramente. Y vamos a estar libres de un miedo que está en nuestra mente. Muchas gracias a todos. a ti, Dianis, gracias. Un abrazo. Que tengan un Gracias, feliz excelente día. día. Feliz Feliz día. día.